Bienvenidos a este nuevo videotutorial. El día de hoy aprenderemos a crear programas simples haciendo uso de los tres comandos básicos que hemos visto hasta el momento: el comando escribir, el comando leer y el comando asignar. Sin embargo, este programa está también más enfocado para que usted pueda observar las diferencias entre el comando leer y el comando asignar, ya que así en su debido momento, cuando usted lo vea necesario, sabrá realmente qué comando utilizar, o ya sea pues utilizar una combinación de ambos. Comenzaremos entonces. Tengo acá un pequeño programa el cual nosotros desarrollaremos en este ejemplo y podremos ver dos versiones de este programa. El primero, donde solamente utilizaremos comando leer y comando escribir, y la otra versión donde ya incluiremos o ya nos introduciremos también el comando asignar. Primero tenemos que analizar el programa. El programa nos dice elaborar un programa el cual permite el ingreso de dos números. Aquí son dos números, no es un número. De dos números. Y muestra en pantalla el resultado de las cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Ok, primero analizamos. Cuando nos dice permita el ingreso, significa de que son números que van a ser ingresados de manera externa. Es decir, son números que serán entregados por el usuario de este programa, no por nosotros los programadores, sino por el usuario. ¿Cuál es nuestro trabajo? Que después de que nosotros obtengamos esos dos números, nosotros tenemos que mostrarle a él en la pantalla del computador el resultado de la suma, de la resta, multiplicación y división de esos dos números ingresados. Bueno, entonces procederemos a trabajar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es que colocaremos acá un mensaje que le indique al usuario qué es lo que tiene que hacer. Vamos a colocar acá: ingrese un número entero. Ya tenemos el primer mensaje, el cual está indicando a él qué es lo que tiene que hacer: ingrese un número entero. Luego colocaré mi comando leer. Recordémonos que es un número que va a ser ingresado por otra persona que viene del exterior. Tenemos que abrir una nueva variable, tenemos que crear una nueva variable para que recepcione o para que reciba ese número que será ingresado por el usuario. A esta variable le colocaré num1. Bueno, con eso ya tendríamos nuestro primer número. Luego colocaré otro mensaje en el cual le indicaremos al usuario que ingrese otro número entero. Y bueno, de igual manera, yo por medio de un comando leer crearé una nueva variable para que recepcione ese dato que será ingresado por él. Ok. Bueno, hasta este momento ya tenemos nuestros dos números. Ahora bien, dice que nosotros tenemos que mostrar en pantalla el resultado de las cuatro operaciones básicas. Como les había dicho al inicio de este video, para esto solamente utilizaremos la combinación del comando leer y comando escribir. Entonces colocaré acá escribir. La suma de sus números es, coma, num1 más num2. Ya con eso estaremos mostrando el resultado de la suma de esos números que fueron ingresados por el usuario. Recordando, ¿verdad?, que en num1 se encuentra el dato o el número que ingresó por primera vez el usuario, y en num2 se encuentra el segundo número que fue ingresado por él. Luego colocaré otro mensaje donde diga escribir la resta de sus números o la resta de sus dos números es,
y colocaré acá num1 menos num2. Y de igual manera haré lo mismo con lo que sería la división, la multiplicación y la división. Pausaré un momento el video para poder terminar de hacer las otras líneas y así no demorar tanto o alargar tanto este video. Bueno, ya que hemos finalizado acá con realizar este ejemplo, vamos a ejecutarlo. Y como usted se puede dar cuenta, dice acá lo siguiente: ingrese un número entero, colocaré acá un 10. Ingrese otro número entero, colocaré acá un número 5. El 10 se almacenó dentro de la variable num1 y el 5 se almacenó dentro de la variable num2. Al momento de darle enter, aparecerá: la suma de sus números es 15. La resta de sus dos números es 5. No. Obviamente 10 menos 5 les va a dar 5. El producto de sus dos números es 50. 10 por 5, 50. Y la división de sus dos números es 2. Ya que 10 dividido entre 5 le va a dar 2. Y bueno, este fue el primer ejemplo que solamente hemos utilizado comandos escribir y comando leer. Sin embargo, el siguiente ejemplo que veremos a continuación, usted podrá observar, utilizaremos siempre como base este ejemplo, este programa, pero agregaremos ya el comando asignar para que usted se pueda dar cuenta de que utilizando no solamente comandos escribir y leer, también podemos hacer el mismo programa, también agregándole el comando asignar. Entonces, procederé a crear un nuevo programa. Bueno, como les había indicado, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo donde haremos uso ahora del comando asignar, siempre tomando como base el anterior programa. Entonces, primero procederé a colocar acá una serie de comandos asignar. Colocaré 1, 2, 3, 4. Cada comando asignar llevará una variable. Por ejemplo, crearé una variable que se llame suma. En esta variable colocaré yo la suma de las variables num1 más num2. En esta variable de acá, la de abajo, colocaré la palabra resta, que será el nombre de mi nueva variable, el cual albergará en su interior el resultado de la resta de num1 con num2. Y así sucesivamente. Lo haremos también con esta, que sería producto. Colocaré acá num1 por num2. Y por último acá, división, donde sería el resultado de num1 dividido num2. Bueno, de esa manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Colocando dentro de cada variable o dentro de una variable diferente la operación de los datos que hayan sido ingresados por el usuario. Es decir, en la variable suma tendremos la operación del número 1, del dato número 1 ingresado por el usuario, sumado con el dato número 2. En la variable resta, lo mismo, el dato que haya ingresado el número 1 menos el dato que se haya ingresado en número 2. Y así lo haremos con producto y con división. Y necesitamos colocar el mensaje, el cual pueda mostrarse en pantalla y poder observar el resultado de estas operaciones. Colocaré acá la suma de sus dos números es espacio, coma, la suma de sus dos números es espacio, coma, y colocaremos la palabra suma, ya que suma es la variable que está albergando la operación de la suma de los dos números ingresados por el usuario. Es muy importante colocar algo acá. Si yo coloco esto acá, me va a dar error,
ya que estoy colocando el nombre de mi variable en mayúscula y aquí aparece en minúscula. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa pensará de que esta es una nueva variable. Es decir, que tengo dos variables suma, una con el nombre escrito en minúscula y el otro escrito en mayúscula. Entonces, en algún momento nos va a mostrar un error, así que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de colocar los nombres de nuestras variables, ya que deben de estar tal y como las hemos, en este caso, asignado. Vamos a colocar acá nuevamente otro escribir y colocaré acá la resta de sus dos números es, comillas, coma, resta. Pausaré un momento el video para terminar de colocar las otras dos líneas y no alargar más este video. Y bueno, regresando nuevamente al video, ya tengo acá los comandos a escribir, cada uno con el mensaje respectivo, donde se mostrará la información, ¿verdad?, de cada una de las operaciones que hemos realizado dentro de cada una de nuestras variables. Por último, procederemos a ejecutarlo. Y acá lo tienen. Ingrese un número, colocaré acá un 20. Ingrese otro número, colocaré acá un número 10. Al momento que le dé Enter, tanto el número 20 será almacenado dentro de la variable num1 y el número 10 será almacenado dentro de num2. Luego dice acá, la suma de sus dos números es 30. ¿Sí? 20 más 10 nos da 30. La resta de sus dos números es 10. Obviamente la resta nos da 10. De 20 menos 10 es 10. El producto de sus dos números es 200. ¿Estamos bien? Y por último, la división de sus dos números es 2, donde 20 dividido 10 nos va a dar 2. Como usted se puede dar cuenta, hemos hecho el mismo programa, solo que en esta ocasión hemos utilizado el comando asignar. Ahora bien, vamos a compararlo este programa con el que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 14 líneas de programación y en el anterior solo tenemos 10 líneas. Y si usted me pregunta, bueno, ¿y cuál es el mejor camino? ¿Cuál es la mejor versión para hacer este programa? Bueno, usted como programador en su momento deberá tratar de realizar los programas con la menor cantidad de líneas. Obviamente eso con la experiencia y con el paso del tiempo, usted pues tratará de crear programas que ya no contengan bastantes líneas de programación, sino que sea la mínima cantidad de líneas, pero que aún así sean funcionales. Sin embargo, también es muy importante resaltar esto. Por ejemplo, acá hemos hecho un programa muy simple, muy sencillo, en el cual realmente no había necesidad de usar el comando asignar. Yo lo hice para mostrarle dos ejemplos donde también lo puede utilizar. Sin embargo, lo correcto es empezar a acostumbrarnos a utilizar el comando asignar, ya que no todos siempre serán programas sencillos. Algunas veces serán programas muy complejos donde el comando asignar será indispensable para el correcto funcionamiento de nuestro programa. Entonces, al menos para este ejemplo que era muy sencillo, muy fácil de hacer, pues lo puede dejar así. Menos cantidad de líneas, mismo resultado, pero realmente en términos de programación lo correcto sería acostumbrarnos a utilizar el comando asignar. Y bueno, con esto hemos llegado a la finalización de este ejemplo de poder observar un programa sencillo donde podemos utilizar comando escribir y comando leer por un lado para hacer un programa, pero también por otro lado poder ver el comando asignar, leer y escribir en la realización también del mismo programa, solo que un poco ya más detallado.